Y buenos días, tardes o noches, licenciada Mónica. Pues este es nuestro video. Espero que les sea de mucho agrado. Espero que les guste. Y pues comencemos. Número 1. Clasificación y estructura. Carbohidratos. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican dentro de tres grandes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos también reciben el nombre de azúcares simples al ser glúcidos más sencillos. Se caracterizan por pasar a través de la pared del tracto alimentario sin sufrir modificaciones por parte de las enzimas encargadas de la digestión, como la glucosa, fructosa y galactosa. Disacáridos. Los disacáridos son compuestos de azúcares simples, es decir, son resultado de la unión de dos monosacáridos. Pero para que el cuerpo los pueda absorber, el tracto alimentario los tiene que convertir más nuevamente en monosacáridos, tales como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Polisacáridos. Los hidratos de carbono de mayor complejidad que los dos anteriores pueden metabolizados por algunas bacterias protistas y algunos son fuentes comunes de energía en las alimentaciones, tales como el almidón, glúgeno y celulosa. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que contienen siempre carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden contener nitrógeno y fósforo. Aunque químicamente constituyen un grupo heterogéneo, comparten todos ellos la naturaleza hidrocarbonada del menos de una parte de sus moléculas, lo que explica que se trate de sustancias hidrofóbicas o en algunos casos amfipáticas. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos, atendiendo que poseen en su composición ácidos grasos y los que no poseen. Lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas que tienen enlaces ésteres y pueden hidrolizarse. Lípidos insaponificables, estos no tienen enlaces ésteres y no pueden hidrolizarse. Cada proteína es única, tanto en estructura como en función, aunque desde el punto de vista bioquímico comparten varias semejanzas que permiten clasificarlas de modo distinto. Estructuralmente, las proteínas se pueden clasificar en 4 categorías: estructura primaria, que son uniones simples y lineales entre aminoácidos; estructura secundaria, que son cadenas de aminoácidos con conformaciones más complejas; estructuras terciarias, que representa una combinación de dos o más secundarias; estructura cuaternaria, que son aquellas que pueden estar conformadas por lo menos por dos proteínas de estructura terciaria. La estructura del ácido nucleico se refiere a la morfología de ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Los detalles de la estructura de los ácidos nucleicos permitieron revelar el código genético. Por lo general, dicha estructura desarrollada por el modelo de James Watson y Francis Crick se dividen en 4 diferentes niveles, que son la estructura primaria, que es la secuencia de las bases nitrogenadas; la estructura secundaria, que es el conjunto de interacciones entre las bases nitrogenadas; la estructura terciaria, que es la ubicación de los átomos en el espacio tridimensional; y la estructura cuaternaria, que es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina. Bueno, pues en esta ocasión toca presentar los alimentos en los cuales se encuentran pues los 4 biomoléculas más importantes. Como primer lugar tenemos carbohidratos. Pues la función principal de los carbohidratos o de los glúcidos, como pues se conoce generalmente, es aportar energía y se encuentran en muchos alimentos de consumo diario. Carbohidratos sencillos. Son sustancias sabor dulce, cristalina y solubles en agua. Algunos glúcidos sencillos, como los monosacáridos, pueden ser utilizados directamente por nuestras células. Por ejemplo, la glucosa o la fructosa pues se pueden encontrar en distintas frutas. Otros glúcidos sencillos son los disacáridos. Están formados por la unión de dos monosacáridos y el organismo debe separarlos para que así se puedan utilizar por nosotros mismos. Por ejemplo, la sacarosa del azúcar que tomamos en casa, formada por la unión de una glucosa y una fructosa. Glúcidos complejos. Estos glúcidos no son dulces ni cristalinos, son moléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos. El más importante en nuestra alimentación es el almidón, biomolécula utilizada como reserva energética por los vegetales como la patata o los cereales. Como siguiente tenemos los lípidos, pues los lípidos son un grupo de biomoléculas diversas insolubles en agua. Dentro de ellos destacan las grasas, que son muy energéticas. Las grasas se clasifican en 2 tipos, así que tenemos las grasas saturadas,
que son sólidas a temperatura ambiente y salvo excepciones de origen animal. Como ejemplo tenemos el tocino, carnes, salchichas y chorizos. Grasas insaturadas. Son líquidas a temperatura ambiente y generalmente de origen vegetal. Ejemplo, aceite de oliva, aceite de coco y aceite de maíz. Como tercer puesto tenemos pues las proteínas, las cuales se denominan aminoácidos esenciales, aquellos que el ser humano no puede sintetizar y ha de incorporar a través de los alimentos. Los alimentos más ricos en proteínas son de origen animal, como tenemos la carne, los huevos, el pescado o la leche. Los de origen vegetal, además de tener menor proporción de proteínas, son deficitarios en algunos aminoácidos. Ácidos nucleicos. Estas biomoléculas son una fuente importante de monosacáridos y fosfatos que pueden utilizarse para sintetizar nuevos ácidos nucleicos, formar los huesos u originar moléculas transportadoras de energía, como el adenosilfosfato, el ATP, abundante en alimentos como mariscos, las nueces, algunos pescados, sardinas, boquerones, bacalaos o la soya. Las grasas o lípidos aportan al organismo fundamentalmente energía y son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Los lípidos forman parte de la estructura de las membranas celulares. Un dato interesante de los lípidos es que estos transportan vitaminas hasta nuestras células. Un ejemplo de estas vitaminas son la vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K liposolubles. La función de los ácidos nucleicos en la vida humana y en la vida de cualquier organismo es esencial, básicamente porque de los ácidos nucleicos depende la información biológica y genética de cada organismo, así como de la transmisión de los mismos de generación en generación. En general, la función de los ácidos nucleicos dependerá básicamente de los ADN o ARN. Por ejemplo, el ADN es el principal responsable de almacenamiento de información, mientras que el ARN se encarga de la transferencia de dicha información. Los carbohidratos son muy importantes en nuestro cuerpo, porque nuestro organismo los metaboliza para producir glucosa, molécula por la que se obtiene energía. Los carbohidratos participan en el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. Son ricos en fibra, por lo que nos ayudan en la digestión, evitan que tengamos un estreñimiento y previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Una de las funciones de la proteína es construir, mantener y regenerar las células de nuestro cuerpo. También usamos las proteínas para producir enzimas y para producir hormonas. La proteína es un componente importante en nuestros huesos, músculos, cartílagos, piel y la sangre. En nuestro organismo existen diferentes tipos de proteína, las cuales cumplen funciones específicas a nivel celular. Química en la salud. Hiperglucemia e hipoglucemia. El término glic o gluco se refiere a azúcar. El prefijo hiper significa por encima, el prefijo hipo significa por debajo y el sufijo emia significa en la sangre. Si la glucosa sanguínea supera 200 miligramos por decilitro en el plasma y permanece alta, puede indicarse hiperglucemia. Una enfermedad que puede causar hiperglucemia es la diabetes mellitus, que ocurre cuando el páncreas produce pequeñas cantidades de insulina. Algunos de los síntomas de la diabetes mellitus son sed, micción excesiva, aumento del apetito y pérdida de peso. La hipoglucemia es causada por sobreproducción de insulina en el páncreas. Algunos de sus síntomas son mareos, debilidad general y temblores musculares. Química en la salud. Ácidos grasos tipo omega 3 en aceites de pescado. Tanto los aceites de pescado como los aceites vegetales tienen altos niveles de grasas insaturadas. Los ácidos grasos de los aceites vegetales son ácidos omega 6. Dos ácidos omega 6 comunes son el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Los ácidos grasos de los aceites de pescado son principalmente del tipo omega 3. Tres ácidos grasos omega 3 comunes en el pescado son ácido linoleico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido
docosahexaenoico. En la ateroesclerosis y las cardiopatías, el colesterol forma placas que se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos. Los ácidos omega 3 reducen la tendencia de que las plaquetas sanguíneas se adhieran a las paredes de los vasos sanguíneos.